El apóstol, en primer lugar, es un convencido. Está convencido de lo que cree. Y porque está convencido de lo que cree, pregona, predica, anuncia aquello en lo que cree. Y por eso, en su sentido más general, la palabra apóstol significa aquel que propaga lo que cree. Para nosotros, la palabra apóstol no es solamente eso. El apóstol, fundamentalmente hablando en la fe, es un convencido siempre, pero convencido de aquel que le llamó. Y en este caso, el que llama es Jesucristo. Y están los 12 apóstoles. Hoy también celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles. Uno que no es del grupo de los 12 como San Pedro, sino Pablo. Pablo, que reconoce que como un aborto lo llamó el Señor a última hora. Pero cuando lo llamó el Señor, se enamoró completamente de Cristo y fue servidor suyo hasta dar la vida por Jesucristo. Fue martirizado y decapitado en Roma predicando el Evangelio. Pedro es el otro gran apóstol que juntamente con Pablo son las dos columnas de la evangelización. Y también Pedro, a pesar de su debilidad y del miedo, cuando negó al Señor, tuvo miedo y por eso lo negó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3. Pero encontramos hoy en el Evangelio la triple confirmación del amor de Pedro a Jesús. Pedro lloró su pecado y en los momentos de la pasión, cuando estaban llevando a Jesucristo de un lado a otro, se cruzaron las miradas Jesús y Pedro lloró su pecado. Y desde ese momento se arrepintió de haber negado al Señor. Y lo encontramos hoy que Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? La primera respuesta de Cristo de Pedro fue al Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. La segunda pregunta del Señor, ya el pobre apóstol seguramente sintió algo en su corazón. Tú sabes, Señor, que te quiero. Y la tercera pregunta del Señor, pues Pedro sintió un poco de tristeza y se extrañaba.
Tú bien sabes, Señor, que te quiero. Y en las tres respuestas de Cristo encontramos nosotros la triple confirmación. Respuesta de amor, triple confirmación de Jesús con su ministerio. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro, que es confirmado en su ministerio de ser pastor y de ser apóstol y de estar al frente actualmente en la persona del Papa Francisco como sucesor de Pedro en Roma, como pastor al frente de su iglesia. ¿Qué nos queda a nosotros? Manifestar siempre nuestro amor al Señor y seguirle hasta las últimas consecuencias y propagar el Evangelio del Señor de palabra y de testimonio. Tal vez algunos sentimos dificultad en propagar al Señor con palabra, pero todos en la iglesia somos propagadores del Señor, de su persona, de su evangelio y del reino, con nuestro testimonio. Hoy es el último día de la novena. La lluvia impidió venir a más gente, pero aquí estamos los que nos decidimos. Y el tema a reflexionar hoy es María y la Eucaristía. Partamos de María como la creyente. María es aquella que confiaba en el cumplimiento de las promesas del Señor. Ni siquiera se imaginaba ella que sería la elegida para ser la madre del Mesías. Pero cuando se dio cuenta por la aclaración que le hizo el ángel que Isabel, a pesar de ser estéril, estaba embarazada, María responde: hágase en mí, Señor, según tu palabra. Entonces, hablando de la Eucaristía, podemos comparar dos cosas. Hagan esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan, dijo el Señor a sus apóstoles, para que la Eucaristía se celebrara siempre. Y podemos asociarla con las bodas de Caná. Por la mediación de María, cuando dijo: hagan lo que Él les diga, Jesús hizo aquel milagro tan simpático de convertir en ese matrimonio el agua en vino, porque se había acabado el vino. Entonces Jesús nos da su cuerpo y su sangre a su iglesia, diciendo a su iglesia: hagan esto en conmemoración mía. Y María nos dice a nosotros: hagan lo que Él les diga. La Eucaristía, como hemos estado viendo estos días, es el sacrificio de Cristo.
ese mismo cuerpo entregado en la cruz, esa misma sangre derramada en la cruz, la dio el Señor en la última cena, ofreciéndola como banquete y sacrificio suyo. María está asociada al sacrificio de Cristo. Los apóstoles, a excepción de San Juan, abandonaron al Señor. ¿Quiénes se quedaron en la cruz acompañando a Cristo? ¿Quiénes se quedaron? María, su madre, María Magdalena, aquella gran convertida, y María está asociada al sacrificio de Cristo. Nosotros no oímos misa, lo hemos estado diciendo y repitiendo. Nosotros participamos en la misa. ¿Y qué hacemos? Unirnos al sacrificio de Cristo en la Eucaristía y ofrecer también nuestra vida como una ofrenda agradable y santa en su presencia. El cristiano creyente de verdad participa del sacrificio de Cristo, ofreciendo su propia vida, uniéndola al Señor. Y ahí vamos ejerciendo el sacerdocio bautismal que cada uno de nosotros recibimos. Y en este sentido, María está asociada, unida al sacrificio de Cristo. A veces los dolores morales, los dolores espirituales son más fuertes que los dolores físicos. Y cuando en la iglesia se representa la imagen de la dolorosa, ¿qué tiene de especial la imagen de la dolorosa? ¿Qué es lo que atraviesa su corazón? Una daga, significándonos que ella participó de los mismos dolores de Cristo. El cristiano también. Sus gozos, sus alegrías, sus esperanzas, sus penas, sus sacrificios y todo lo que vive lo ofrece en la Eucaristía, uniéndose al sacrificio de Cristo. María es aquella que antes de concebir a Cristo en su vientre, ¿a dónde lo concibió? En su corazón. Ninguna de ustedes, buenas y bonitas mujeres que están aquí, van a concebir jamás a Cristo en su vientre. Pero hombres y mujeres que estamos aquí, concebimos a Cristo en nuestro corazón por la fe. Y así como María dio a Cristo al mundo, también el cristiano que participa de la escucha de la palabra, que ora, que participa de los sacramentos, pero especialmente que participa de la Sagrada Eucaristía, comparte a Cristo, que ha recibido en la Eucaristía, lo comparte con los demás en las obras eucarísticas, en las obras de la unidad, en las obras del perdón, en las obras de la justicia y en la lucha por un mundo nuevo. Que el Señor nos ayude
a ser seguidores suyos en medio del mundo, como lo fueron Pedro y Pablo. Y que el Señor nos ayude a ser fieles y seguidores suyos a todos nosotros en medio del mundo y compartiéndolo con los demás.